Amigos televidentes, buenos días. En el martes, bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Hoy damos continuidad a el análisis que hacemos de la administración del presidente Mauricio Funes, específicamente en el área de seguridad. Y para ello le quiero presentar a mis invitados con muchísimo gusto. Se encuentra conmigo el experto en criminología, Carlos Ponce, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Carlos, qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Bienvenido. Gracias, Samuel, por la invitación. Gracias a todos los que nos están sintonizando por Canal 33. Gracias. También se encuentra conmigo esta mañana el director del Instituto de Medicina Legal, el doctor Miguel Fortín. Nuevamente está con nosotros. Bienvenido, doctor. Qué gusto. Muchas gracias, don Samuel. Buenos días. En unos minutos también se va a incorporar a este espacio el periodista de la prensa gráfica César Castro Faguaga, quien también trabaja en el área de seguridad de este prestigioso medio de comunicación. Para iniciar todo este análisis, amigos televidentes, de inmediato dejamos parte de las declaraciones o parte del discurso más bien del presidente Mauricio Funes el 1 de junio del año 2009 cuando asumía la presidencia. Parte del discurso enfocado en el área de seguridad. Escuchemos. Nosotros vamos a hacer eso con el máximo de control y dedicación. Daremos todo nuestro apoyo a los buenos policías que son mayoría en nuestros órganos de seguridad. Pero identificaremos y castigaremos con rigor a aquellos pocos que se desvíen de su función y se vuelvan cómplices de estos criminales. Es así, en forma gradual y localizada, que el narcotráfico comienza a infiltrarse y transforma a gobiernos y gobernantes en sus rehenes. El Salvador no puede entrar en este circuito de terror y de miedo. Como también no podemos dejar que segmentos de la sociedad, en especial las personas más pobres, sean rehenes de las pandillas y bandas, integradas por menores, no por eso menos peligrosas. Las maras, las pandillas, no pueden continuar actuando y creciendo impunemente, transformando barrios y comunidades en territorios libres para sus delitos. Vamos a luchar día tras día para imponer la ley y el orden en este submundo de antiley, en este submundo inhumano. Parte del discurso del presidente Mauricio Funes que daba el 1 de junio del 2009 cuando asumía el cargo como presidente constitucional de la República de El Salvador. Antes de iniciar con la discusión, doy la bienvenida también a César, que se encuentra con nosotros, César Faguaga, de la prensa gráfica. Un gusto también tenerte por acá, Gracias, César. buenos días. Buenos días, bienvenidos. Y vamos a iniciar esta conversación. Carlos, parte del discurso del presidente escuchábamos en varias áreas. El tema de las pandillas era el que se refería al final de lo que escuchábamos y hacía un énfasis en el trabajo del combate a las pandillas para evitar que se siguieran propagando. ¿Qué es lo que tenemos a la fecha después de 5 años de trabajo del presidente Funes en esta área en particular? Bueno, totalmente lo opuesto a lo que él mencionaba en su discurso inicial, porque en este momento estamos ante un monstruo diferente, un monstruo mucho más fuerte, un monstruo con mucho más control e influencia en los territorios donde opera. Las pandillas en estos últimos 5 años han evolucionado a un nivel que nunca antes habían alcanzado. Su nivel de influencia a nivel territorial ha alcanzado niveles sin precedentes. Su interacción con el Estado cambió. Los pandilleros, o mejor dicho, la cúpula de mando de las pandillas interactúa de forma diferente con los funcionarios del gobierno, con el Estado mismo, no solamente con el gobierno central, sino que parte de la estrategia que adoptó el gobierno de Mauricio Funes propició un cambio en la forma en que interactúan las pandillas a nivel local también. ¿Cuál estrategia? Pues esta negociación con los cabecillas, con los principales cabecillas de las pandillas, en donde se pactó una reducción en homicidios a cambio de la concesión de ciertos beneficios. En un inicio, pues esto se limitaba únicamente al gobierno central, pero una segunda fase involucró ya propiciar ese tipo de interacción a nivel local, entre las autoridades locales, los alcaldes y los jefes de pandilla a nivel local. Esto definitivamente ha dado un empuje a la evolución de las pandillas y las ha llevado a un nivel mucho más peligroso, a un nivel de influencia mucho más robusto.
los pandilleros han cambiado de enfoque, han evolucionado en su forma de pensar. Ahora ellos ya han realizado de que tienen la capacidad de empujar al Estado a una posición tan debilitada como lo está el gobierno actual de Mauricio Funes. Y están tratando de hacerlo en este momento con el gobierno entrante. Doctor Fortín, una situación de violencia que se ha vivido en los últimos años, que no es nuevo. Administraciones anteriores han intentado con el combate a la delincuencia con resultados quizás diferentes. ¿Qué es lo que tenemos después de 5 años de trabajo en el área de seguridad de la administración Funes? Yo creo que hay que dividir el periodo del presidente Funes en dos momentos, ¿no? Es decir, el periodo que fue, digamos, dirigido por Munguía Payés y compañía, y el último periodo en donde el ingeniero Perdomo pues es el que se hace cargo de la cartera de seguridad. Y no es que haya una dicotomía, una ruptura absoluta entre las dos cuestiones, porque tampoco pretendo decir eso, a juzgar también por las declaraciones que el ingeniero Perdomo, o en las que el ingeniero Perdomo acompaña el día de ayer, por ejemplo, al presidente Funes, que realmente pues, no son verdades, o de que hay un complot universal en contra de él, y me refiero en contra de Funes y todo eso. Es un absurdo más bien paranoico, pero no estoy diciendo que él sea paranoico, pero el contexto es paranoico. Pero en términos globales sí hay que distinguir entre el periodo de Munguía Payés y el periodo de Perdomo, ¿no? Es decir, en el primero es evidente que hay una especie de arreglo en donde el sentido de la tregua siempre fue más cosmético y político, ¿verdad? Es decir, nunca hubo un cambio de actitud en las personas, en los componentes de las pandillas. Y se les dijo que podían, recordamos frases aquellas como y si no extorsionan o rentean, como se dice en El Salvador, ¿de qué van a vivir? O sea, realmente sí seguía habiendo un sentido de mantener, digamos, la misma posición. Entonces, ¿funcionó la tregua? Bueno, funcionó porque eso es lo que se quería, que fuera cosmético, que bajaran los homicidios, pero aumentaron otro tipo de índices de violencia. Y bueno, y ahora tenemos como muy bien se decía hace un minuto, pues tenemos ya una situación en donde ya no hay un control. Entonces, pensar que hay una cabeza mastermind, una cabeza que comanda todo y que lleva los tentáculos así como muy dirigido, tampoco es cierto, porque aunque las maras han mutado, y bueno, buena parte de ellas se ha introducido ya en la narcoactividad, y obviamente no solo las maras, pero también otras situaciones del Estado también están metidas en la narcoactividad, pero no es un ejército regular que está comandado por un general, dos coroneles, 4 mayores, etcétera, sino que hay como clicas, hay movimientos, hay unos que hacen caso a estos, hay otros que no hacen caso también. Y entonces lo que sucedió este fin de semana, si es al punto al que vamos llegando, pues fue uno de tantos momentos de agresividad y violencia que pues esperemos tiendan a disminuir en estos días. Porque nada más como un elemento pues anecdotario, digamos que se aumentó, se rompió el margen histórico de los 14 muertos por día a 14.3, pero ya ayer ya no fue un día igual, y vamos a ver cómo termina el mes, esperemos que con una cantidad menor. En síntesis, en materia de seguridad es evidente, tengamos o no tengamos algún conocimiento sobre esto, no hay que tener más que ojos para verlo, realmente ha sido un fracaso todo el elemento de seguridad de este gobierno. César, y tal vez a lo que mencionaba el doctor, incluir también que al inicio de la administración del presidente Funes es quien fungirá el próximo periodo como secretario privado, quien estuvo también en esta administración desempeñándose como ministro de Justicia y Seguridad. Sí, yo creo que es importante recordar que esta administración ha sido bastante errática, no solo a la hora de implementar planes de seguridad, si se puede llamar de esa manera, porque a la vista de las circunstancias parecería que este gobierno ha trabajado sin ningún plan en específico. Y ha sido muy errático porque hay que recordar que han tenido 3 ministros de seguridad, 3 directores de la policía, 3 directores de centros penales.
Entonces, bueno, yo quisiera recordar primero una cifra, o más bien con la que Funes recibió el gobierno. Funes recibió cuando llegó al día en mayo, o sea, en junio, pero bueno, en mayo, el mes anterior, recibió el país con un promedio de 12.35 homicidios ese día. Ese mes, en 2009, se habían cometido 389 homicidios. Funes entrega el país, y yo creo que es importante tener este dato, 5 años después, con un promedio casi de 14, o sea, con lo que las cifras que daba Medicina Legal ayer, que decía que del 1 de mayo al 26 de mayo, es decir, todavía falta una semana para que el presidente entregue el gobierno, hay un promedio arriba de 13. Yo creo que es cierto, la violencia no solo se puede medir con este tipo de estadísticas, pero creo que es un indicador muy significativo. Y es significativo además porque después de esta estrategia fallida de la tregua, porque aunque el gobierno no lo quiera reconocer, bueno, aunque el presidente no lo quiera reconocer, porque ahí entramos en una estrategia psicotizante que tuvo el gobierno de alguna manera, que sus ministros decían una cosa y él decía otra, según convenía, iba cambiando ese discurso. Hemos llegado a este punto de escuchar otra vez voces que a mí me parecen en lo personal preocupantes, después de que la violencia otra vez ha disparado, que es otra vez escuchando incluso políticos, a diputados, pidiendo nuevamente pena de muerte, o incluso a gente en la calle aplaudiendo la presunta aparición de grupos de exterminio. Entonces, hemos llegado a un punto de, no sé si de desesperanza, a que la gente esté apoyando tipos de soluciones fuera de la ley. Entonces, ese es un legado muy importante que no se puede tomar a la ligera. Y tal vez para sumar al dato que tú mencionabas, César, el año 2009 cierra con una cifra de 4.365 personas asesinadas, una cifra que se mencionó como récord después de firmados los acuerdos de paz y que fue destacada la cifra de homicidios que se registraron en ese año, que además, deberé decirlo antes de ir a la pausa comercial, sale el ejército y se refuerza con 6.500 efectivos militares en octubre del año 2009. ¿Qué resultados hubo a partir de ese momento? Es lo que vamos a conocer luego de la pausa comercial, amigos televidentes, en el análisis que hacen mis invitados esta mañana. Quédese con nosotros, continuamos. Fíjese que la verdad, quizás algunos programas fuera de San Salvador, en departamentos sí les han funcionado, pero en el área metropolitana quedó bien corto. La verdad es que, estamos inseguros totalmente. Estás en una parada de buses, te asaltan, vas en bus, te asaltan, llegas a tu colonia, hay inseguridad. O sea, eso sí, como que fue un tema que le quedó demasiado grande. No se ha visto una mejora en realidad en el país, en ningún momento. Por ninguna, es más, peor estamos en cuanto a la delincuencia. Ya mucho favoritismo se le ha dado, mucho énfasis y mucha libertad a ellos. O sea, a la delincuencia por lo general, ¿verdad? Robos, asaltos y todo el asunto, ¿verdad? Algunas de las opiniones de los salvadoreños sobre cómo evaluarían la gestión del presidente Mauricio Funes en términos generales. El tema de la seguridad, por supuesto, es uno de los que preocupa, porque es el día a día, es el diario vivir. A partir de octubre de 2009, lo decía, sale un refuerzo de parte de efectivos militares a las calles y son distribuidos en el territorio nacional. ¿Tuvo algún impacto el hecho de que el ejército apoyara las tareas de seguridad en términos generales, Carlos? En mi opinión no, y yo creo que es una de las cosas más, así como lo decía el doctor, cosméticas, porque en realidad el gobierno de Mauricio Funes, independientemente de que hablemos de cualquiera de los 3 equipos que estuvieron al frente del gabinete de seguridad, todos tienen una cosa en común, que en realidad ninguno tuvo una intención genuina de atacar el problema realmente. Algunos de ellos, con más intensidad que otros, lo que trataron de hacer es aparentar de que estaban tratando de solucionar el problema. Y sacar al ejército a las calles definitivamente cae en esa categoría de una medida cosmética
que al final le parece atractiva a la gente, pero que realmente no tiene un impacto significativo sobre la incidencia delincuencial. Este problema no se resuelve con más personas uniformadas en las calles, se resuelve con una mejor capacidad de análisis, una mejor capacidad para recolectar inteligencia, una mejor capacidad investigativa, por un lado, por el lado represivo. Ya, por otro lado, el lado ya un poco más orientado al tema de prevención e intervención, pues definitivamente que se tiene que trabajar de forma focalizada en diferentes municipios que son los que tienen mayor incidencia delincuencial. Pero todo esto tiene que ser parte de una estrategia conjunta para lograr identificar esos focos en donde se tiene que atacar el problema utilizando los tres tipos de estrategia. Desgraciadamente, este gobierno lo único que trató de hacer es, por un lado, satisfacer esa actitud punitiva a la que ha llevado a la ciudadanía esta elevada cantidad de hechos delictivos, lanzando iniciativas como esa, como lanzar o enviar a más personal uniformado a las calles, que definitivamente no es la respuesta, y lo podemos ver con lo que hemos vivido estos últimos días con 30 homicidios aproximadamente. Doctor, el tema de la seguridad no lo vamos a limitar específicamente al tema de los homicidios, porque hay una cantidad de otros delitos que también se han registrado, el delito de las extorsiones, por ejemplo, que también han sido sensibles para la población. Pero usted ha mencionado en ocasiones anteriores que este tema de la violencia también trasciende a las autoridades, y por el hecho del ejemplo que estos mismos funcionarios pueden estar dando, ¿qué sociedad es la que tenemos en lo que a violencia respecta, doctor? Yo creo que después de los últimos acontecimientos políticos, de las mismas evidencias de las mismas elecciones, etcétera, pues nos damos cuenta que desafortunadamente tenemos una sociedad absolutamente polarizada. No se trata de que unos votan por uno y otros votan por otro, es que unos odian a la segunda mitad, pues es decir, es una situación de una polarización francamente preocupante. Que yo creo que también se ha venido, y lo creo con toda sinceridad, se ha venido exacerbando en estos últimos 5 años. Es decir, creo que la sociedad salvadoreña no estaba tan polarizada 5 años más cerca de la guerra, es decir, cuando la guerra terminó hace de eso en el número de años, pero 5 años cuando comienza el señor Funes la presidencia, no había tanta polarización como la que en este momento existe. Y esto se demuestra pues por la misma actitud de quien, gracias a Dios, hasta este sábado va a ejercer la presidencia. No es que esté diciendo que gracias a Dios la ha ejercido, sino que gracias a Dios la va a dejar de ejercer a partir del sábado, para cualquiera que mal haya entendido esto, que no quede la más mínima duda. Pero este personaje realmente los días sábados, por ejemplo, se ha caracterizado por insultar a quien ha podido y a quien no piensa como él. Cuando un presidente es capaz de olvidar su magistratura y olvidar su dignidad como presidente, cuando es capaz y no se trata de que el saco sea como importante, porque bien puede andar con guayabera blindada, por cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuando uno se quita hasta la guayabera blindada para ponerse una camiseta para insultar a otros, entonces quiere decir que esa actitud beligerante es tan intensa que traspasa esa beligerancia y esa agresividad a todos sus mandos medios. Y usted nota cómo sus funcionarios con gran frecuencia reaccionan también con la misma violencia verbal. No solo hay violencia callejera o física, pero violencia verbal. De ahí entonces que este gobierno, a juicio mío, se ha caracterizado, y no es cosa de signos políticos, porque al contrario, pues le deseo lo mejor al gobierno entrante y ojalá se distancie de este que termina en todos estos elementos.
pero realmente este gobierno se ha caracterizado por ser intolerante, por ser impune, por pues ser cínico hasta cierta perspectiva. Uno tiene que valorar algunas cosas, es decir, hay que criticar y poner el dedo en la llaga sobre los errores de los demás, y hay que hacerlo, sobre todo porque es una obligación de ley para los funcionarios, pero tampoco hay que olvidar los 3 dedos o 4 que apuntan a uno mismo y valorar después cómo van a seguir las cosas en cuanto a cómo lo va a tratar la historia. Por tanto, dejando de lado al señor refiriéndome más bien al contexto de los 5 años, yo creo que sí ha habido 2 grandes, pues en este ámbito de la seguridad, 2 grandes problemas. Primero, que no han sido efectivos ninguno de los elementos que se han trabajado en los 3 regímenes de la seguridad, y en segundo lugar, que el mismo gobierno ha sido impune y tolerante con esto. Entiendo yo, ustedes que tienen los datos, que por ejemplo las maras realmente se quintuplicaron, si no quintuplicaron, se duplicaron por lo menos, ¿no? Es decir, había una cantidad antes, ahora hay otra cantidad, y la mara como mara no es el problema, pero la acción delincuencial que puede estar involucrada en esto sí lo es. Base social. Sí, claro. César, tú mencionabas el tema de un plan de seguridad. En medio de esta administración, en cadena nacional, vimos cuando el presidente de la República sancionaba una ley con la que se reaccionaba ante un hecho que llamó la atención y también se lamentó a nivel nacional, y es cuando se incendió aquel microbús con pasajeros al interior. Producto de eso, se aprueba una ley en la Asamblea Legislativa y se reacciona con también la sanción del presidente de la República, y se dijo que con esa ley era la solución o una de las soluciones para el combate de la delincuencia en nuestro país. El tema de leyes, ¿qué tanto influyó en esta administración para los resultados que hoy tenemos? Pues muy poco, porque la ley de proscripción contra pandillas que se aprobó en septiembre de 2010 no se ha utilizado, no se utiliza. O sea, si nos fuéramos a esa ley es bien clara, y el primer artículo o de los primeros artículos dicen que son ilegales las pandillas como tal. O sea, desde que se aprobó esa ley no se ha aplicado, es decir, porque en todo caso, si quisiéramos verlo de esa manera, cualquier policía, solo por el hecho de ver al pandillero ahí, lo tendría que detener, solo viendo esa ley, pero no se ha cumplido. Es decir, se ha reaccionado de una manera errática ante este tipo de cuestiones. Ha habido aprobaciones legales, ha habido intentos por hacer cuestiones desde la Asamblea Legislativa que tampoco han dado efecto. De hecho, ahora últimamente estaban discutiendo sobre la posibilidad de la aprobación de la ley contra lavado. Una cosa que se aprobó a medias, ¿no? Ni siquiera como la Fiscalía estaba pidiendo, como el presidente estaba sugiriendo. Entonces, a nivel de leyes, eso ha caminado muy poco. Y ha caminado muy poco porque yo insisto con esto porque me parece bien importante. Nosotros vemos las pandillas como quizás el principal problema, pero las 3 administraciones, porque han sido eso, 3 administraciones dentro del Ministerio de Seguridad, han tratado los principales problemas de seguridad de forma totalmente diferente. O sea, yo creo que un problema importante y que se ha mencionado acá, que es la vinculación de las pandillas con el narcotráfico, se ha tratado de una manera muy a la ligera. El primer ministro tenía una idea sobre eso, sobre lo importante que tendría que ser depurar a la Policía Nacional Civil para que la Policía Nacional Civil fuera un vehículo que pudiera tener mejor investigación. Se dijo en su momento que entonces sí había grupos de narcotráfico. Viene el siguiente ministro, el general Munguía Payés, e inmediatamente cambia el chip. Y entonces como que todo el país cambia el chip. No, aquí no hay narcos, aquí no hay ningún problema de narcotráfico, entonces no hay que seguirlos. La Sala Constitucional quita a Munguía Payés y entonces entra Perdomo y entonces otra vez sí hay. Entonces estamos viendo un gobierno que se rige por 3 pequeños caciques a la hora de seguridad, y eso no puede ser. O sea, la seguridad de un país no puede depender de los designios o de cómo se levanta un tipo cada mañana. Es decir, y eso es lo que hemos tenido. Eso es lo que hemos tenido con intereses muy particulares, sin intereses de país, sin ningún plan en estos 5 años, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que hemos perdido 5 años con las decisiones que han tomado 3 tipos, porque el presidente se ha involucrado muy, muy poco en seguridad, porque eso no es importante. Y tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Es decir,
ahora mismo, no solo en El Salvador, sino que en el extranjero. Desde Estados Unidos, por ejemplo, se habla de infiltraciones de instituciones del Estado por el narcotráfico, por ejemplo. Y no nos parece preocupante, claro, porque lo más inmediato es ver el cadáver que está ahí, ¿no? Y no digo que no sea importante, lo que pasa es que estamos sumidos en una situación bien delicada y creo que ni el presidente es consciente y si es consciente no lo dice. No es. Y el presidente electo no sé si también lo sea, porque ha dejado a personas ahí en el nuevo gabinete, como el general Munguía Payés, que es el responsable de toda la tregua. Y su nuevo ministro de Seguridad está hablando ahora de la mano, ¿cómo fue que dijo? Inteligente. Mano inteligente. Bueno, si ya comenzamos a ponerle adjetivos a las manos, y si eso se va a tratar esto, pues está complicada la cosa, ¿no? Carlos, ¿qué instituciones son las que deja el presidente Mauricio Funes que están involucradas al final en el tema de la seguridad, como la policía, por ejemplo? Uno de los datos decía que en uno de los años, creo que es el año 2011, el tema de la denuncia de extorsiones, por ejemplo, había reducido, pero había quien decía, sí, ha reducido porque no hay confianza en las instituciones para denunciar estos delitos. ¿Qué instituciones son las que deja la administración Funes? Bueno, realmente deja instituciones más débiles en el área de seguridad. Si nos veamos el último informe, por ejemplo, de Transparencia Internacional, en donde la institución que la gente percibe como más corrupta es la policía. El 80% de la ciudadanía considera que la policía de El Salvador es corrupta. Y esa percepción no está alejada de la realidad, sino miremos los diferentes casos en donde se ha evidenciado la participación y la asociación de miembros de la corporación policial en delitos, y no solo en delitos, sino que también en una interacción permanente y constante con pandilleros y con las mismas pandillas. Ayer yo miraba con preocupación lo que tuiteaba un periodista que cubre el área de seguridad, en donde decía, él afirmaba que una fuente al interior de la Fuerza Armada le había confirmado de que 2 personas, todos efectivos castrenses, habían desertado, que eran miembros de una pandilla, miembros activos de una pandilla, y habían desertado con todo su equipo, con su fusil, con su munición, etcétera, etcétera. Hemos visto casos, por ejemplo, como el oficial que fue capturado en Estados Unidos por autoridades norteamericanas, acusado de pertenecer a una red transnacional de tráfico de armas. La penetración en las instituciones del Estado, en las instituciones de seguridad particularmente, ha crecido. Ha llegado a niveles increíblemente altos, y esto tiene que ver mucho también con la estrategia que han adoptado las autoridades. Incluso los buenos policías se han replegado, y es que es fácil ponerse en sus zapatos, porque si uno es un buen policía en este país y está tratando de luchar por el bien, está luchando contra el mal por el bien, y todo lo que esto implica en condiciones increíblemente difíciles, pero uno ve a sus superiores hablando de una negociación con los criminales, lo oye en las calles, pues definitivamente que esos policías no van a querer trabajar con el mismo compromiso y con la misma dedicación que antes. Y yo me he encontrado con esos policías. Hay muchos policías que yo conozco, policías dedicados, policías que le han entregado todo a la institución y al combate contra la delincuencia, que ellos dicen abiertamente, ¿no? Yo en este momento no me quiero meter en problemas. Si capturo a alguien, si estoy investigando un caso y al final la persona que está siendo investigada tiene las conexiones suficientes, es muy probable que las tenga, como para que al final el que salga afectado de forma negativa sea yo. Entonces mejor prefiero no trabajar, pues, pasar el tiempo. Y esa es una actitud generalizada al interior de la policía.
Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, una nueva pausa comercial. Regresamos con más de este análisis sobre la administración Funes en el área de seguridad. No le cambien. En mi gobierno se acabó el tiempo del padrinazgo y de la impunidad. Y es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito, en especial el crimen organizado y su rostro más dantesco, el narcotráfico. Por causa de las carencias de las políticas nacionales, regionales e internacionales de combate al narcotráfico, esta plaga ha crecido en el mundo como hidra de varias cabezas. Por cada una que se corta en un país, parece nacer otra más adelante. En este campo de derrotas casi sucesivas, América Central se ha transformado en ruta y en destino. Sé que esta es una lucha en la que no se vence aisladamente dentro de las fronteras nacionales, pero sé también y estoy convencido que un gobierno que desarrolla políticas internas rígidas y que se articula con otros países amigos cumple su parte en esta batalla. ¿Qué se hizo en esta materia? Es lo que vamos a conocer a continuación y, si le parece, doctor, empezamos con César, que nos regale datos, y porque él en el día a día está empapado en lo que a la materia de seguridad respecta, que es el área que te corresponde en la prensa gráfica. César, ¿qué se hizo en el narcotráfico y otros delitos como los que mencionaba el presidente en el discurso del 1 de junio? Bueno, creo que tampoco hay que ser tan absolutos. Hubo algunas cosas, hubo algunas capturas que se hicieron durante este quinquenio. Creo que una de las más importantes fue en Guatemala. Fue de esta persona, Jorge Ernesto Ulloa Cibrán, uno de los personajes que en los últimos 10 o 15 años se dedicó a traficar poco más de 10 toneladas de cocaína entre el Istmo y Estados Unidos, ¿no? Lo cual habla muy bien del país, porque el país sirve como paso casi libre al narcotráfico. A mí me llamó la atención el año pasado, cuando era el primer balance del ministro Perdomo. El ministro Perdomo dijo en ese momento, no recuerdo exactamente la cantidad, pero sí recuerdo cuánto era el porcentaje, y habló sobre lo muy contentos que estaban con las incautaciones de drogas y de cocaína que se habían hecho en ese momento. Y en los últimos, en ese año, eran en los 4 años de gobierno, en ese momento se habían incautado cerca de, pongámosle, 4 toneladas de cocaína en lo que va. Pero la cifra representaba únicamente el 10% de lo que se incauta, lo que se había incautado solo ese año en Costa Rica, por decirte una cosa. Entonces, incluso si nos quedamos con los números, que ese es lo que estaba vendiéndole en ese momento el ministro Perdomo el año pasado como uno de sus éxitos, daba hasta un poco de vergüenza dar esos datos. Y no porque aquí no pase esa cantidad, porque de hecho hay muchos casos que demuestran la cantidad de furgones cargados con cocaína que pasan por El Salvador. Lo que te habla de la poca voluntad que hay para sanear, por ejemplo, aduanas, para sanear la DAN, que es la que se encarga de la primera revisión de los furgones cuando entran al país, y los pocos recursos que se tienen. Ustedes saben que cuando alguien va al aeropuerto y va por ejemplo, cargado con miles de dólares, la DAN no tiene ninguna forma de saber a ciencia cierta, no tiene ningún escáner, no tiene ninguna forma si lleva algo adherido en el cuerpo, ¿no? O sea, si lo que hace la DAN es, por una forma intuitiva, decir, me parece que es sospechoso. Entonces tenemos unos recursos tan precarios a la hora de combatir esto que da miedo, ¿no? Entonces, viendo las estadísticas de lo que se incautó, para empezar, es muy poco. Y lo que ya decía antes, que eso es lo que me parece más grave, sobre cómo desde el Ministerio de Seguridad no se consideró que ese fuera un problema importante. Y de hecho el general Munguía Payés lo iba diciendo, que aquí había baby cárteles, que aquí no había nada, que aquí no había nada. Y yo, perdón que insista con él, pero es que me parece muy, muy, muy significativo, ¿no?
y que después de eso, la siguiente administración, yo incluso le pregunté al ministro Perdomo una vez, pero ¿qué pasó? Antes sí y ahora, bueno, antes no y ahora sí. Y me dijo, bueno, eso era cosa de él. Entonces, en la siguiente administración hubo un par de capturas con el caso del cártel de Texas, por ejemplo. El cártel de Texas, que antes no existió, ahora sí existía. Entonces son esas cosas que, la verdad, que son preocupantes porque creo que muestran por dónde van las autoridades y cuál es el tino que tienen a la hora de combatir un flagelo tan importante como el narcotráfico. Doctor, en el tema de las administraciones, de las tres que hemos hablado al interior de la cartera de seguridad, ¿hay alguna que muestra alguna peculiaridad y destaca del resto? Bueno, yo creo que es como muy claro que la administración, hablando de seguridad, pues la administración del general Munguía Payés, tenía una visión aparentemente diferente que las otras dos, ¿verdad? Es decir, no había aquí narcoactividad. Yo particularmente siempre he pensado que esta tregua, dentro de otras cosas, permitió una especie de libre tránsito donde antes había alguna limitación. Porque hay que entenderlo, es decir, aquí no todo es ciertamente las pandillas, pues, o sea, las pandillas es una arista importantísima del problema de seguridad, pero no es el único problema de seguridad, es decir, es una arista que de hecho crece, se fortalece por las políticas erráticas que sobre todo pues en la administración Munguía Payés se toman, a juicio pues mío, sobre pues permitiendo una serie de transacciones, digamos, de sacarle de una cárcel a otra, permitiendo contacto con el exterior, etcétera, sin que haya una verdadera modificación en el pensamiento de las pandillas. Pero esto de las pandillas, digo, solo es una de las aristas que cuando se ponen de acuerdo no se matan, de alguna manera también se permite el libre tránsito de la droga y hay una modificación en un momento determinado de ser las pandillas simplemente ejecutoras de la seguridad de esta droga que transita para convertirse ya algunos miembros por lo menos en narcopandillas y en estar involucrados en el narcomenudeo y se les paga de hecho con drogas que luego intercambian, venden, etcétera. Ahora, que tienen un poder psicológico sobre la población es evidente, si es que solo una vez más el que no lo quiera ver no lo mira. Pues por ejemplo el día viernes decidieron que había toque de queda en no sé dónde y ayer me informaban que también en San Vicente habían dicho que había el otro día toque de queda y bueno, y se paraliza el país. Y se paraliza el país. Recuerdo hace algunos años que también mencionaron toque de queda en San Salvador a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde no había nadie en las calles. Y que las autoridades insistieron que se trataba únicamente de un rumor. Pues sí, pero aunque sea un rumor, eso le demuestra el poder psicológico que esta gente tiene sobre la población. No quererlo ver, decir que realmente no, que todo es el complot universal de Blue Demon y el Santo y la Máscara Asesina contra mi gobierno, bueno, eso ya pelazones, pues, pero en la realidad es evidente que la población le tiene miedo a la violencia, y le tiene miedo a las maras, y le tiene miedo a la narcoactividad, y le tiene miedo a la incapacidad, y no lo digo en el mal sentido, pero sí que no ha demostrado ser capaz de sostener o de contener esta violencia, pues las instituciones como la policía. No, perdón, solo interrumpo rapidito. Porque me parece un dato interesante que dentro de la tregua entre pandillas, de que el gobierno buscó apoyos internacionales para que esto fuera sostenible, en medio de eso, Estados Unidos viene y declara a la AMS, a una de las pandillas, organización transnacional, o sea, criminal transnacional. Y ese dato creo que no hay que olvidarlo, porque claro, además, dentro de eso está implícito ese transitar de las pandillas de hacer al crimen organizado directamente, ¿no? O sea, que esa declaratoria, que fue muy importante, no es cualquier cosa. Y fue contra la AMS, que es la más organizada entre las tres facciones o tres pandillas que podemos identificar ahora mismo como principales. Y eso, perdón, es lo que de alguna manera hace que haya una evolución diferente en la misma AMS, por ejemplo, en los Estados Unidos, que acá.
Es decir, porque todo el mundo sabe que la MS, igual que la otra, nacieron en Los Ángeles o en California, pues. Pero llega un momento allá en donde se restringen las leyes, claro, se deporta a estas personas hacia estos países que no tienen una estructura, porque están en el periodo transicional de la guerra a la paz, y por supuesto no existe una estructura que los pueda contener adecuadamente, y entonces se proliferan. Ese mismo fenómeno que es la génesis en los Estados Unidos, la traducción aquí a El Salvador, el crecimiento primario porque no había una estructura policial todavía bien establecida, que pronto se logra contener en los periodos subsecuentes. Yo creo que, por ejemplo, Rodrigo Ávila sí hizo un muy buen papel en esto. Y después, la condición en donde ya no hablo de Melgar, pero hablo de Munguía Payés, en donde se hace la tregua famosa, se les dice que pueden continuar como continúan, y la proliferación ulterior de las maras, digo, es una arista, pero es una arista extremadamente importante. Carlos, y en medio de todo esto, de la tregua, del pacto, de como se le quiso llamar a la decisión entre las pandillas, que al final el gobierno se desligó, lo hizo en reiteradas ocasiones. Ahora se habla de diálogo y es una palabra que se menciona, incluso escuchábamos el reporte que hacían los amigos de la prensa gráfica de declaraciones que daba el fiscal general el pasado fin de semana producto de todo lo que ocurrió, y el fiscal también mencionaba esta palabra. ¿Ante qué situación estamos o ante qué situación tienen las pandillas al país y a la misma autoridad? Aquí en nuestro país la palabra diálogo y negociación, cuando estamos hablando de las pandillas y del sector político, no existe diferencia. ¿Por qué? Porque nuestro país, así como le mencionaba hace un momento, es altamente corrupto. Entonces, si nosotros juntamos una organización criminal transnacional con políticos que son muy propensos a ser corruptos, entonces estamos juntando a dos personas que se van a... impune, ¿no? Exacto, estamos juntando a dos sectores o dos organizaciones, dos grupos de personas que van a tratar de instrumentalizarse mutuamente para sus propios intereses. Y esto es especialmente cierto, viendo lo que pasó, las denuncias que se hicieron durante las últimas elecciones. Hubieron denuncias claras contra ambos partidos mayoritarios, contra el FMLN e incluso contra Arena, ambos tratando de instrumentalizar a las pandillas a favor de sus partidos políticos para ganar las elecciones. Entonces, se puede decir de que en este momento las pandillas se han vuelto un activo codiciado por la clase política salvadoreña y van a tratar de ganarse ese. Y el diálogo puede servir, ese diálogo del que están hablando puede servir como una forma de encubrir esa negociación que muy probablemente van a tratar de buscar los políticos de cara a las elecciones del 2015. Sí, que hay una realidad, o sea, cuando se da este pacto y que el general Munguía Payés reconoció, al menos públicamente, una entrevista con nosotros que fue una estrategia suya, y luego el presidente que se desdijo. Después de todos estos meses hemos visto que se le ha dado el poder a las pandillas directamente para negociar con la vida. Claro. Y en julio del año pasado fue muy evidente, ¿no? Que fue el primer pico que se dio. Y ahora está siendo otra vez evidente, es decir, lo que ha pasado este último fin de semana es la prueba más fehaciente de ello. Entonces, yo creo que no son conscientes del poder que se les ha dado, porque ahora, ¿quién los para? Porque además se les puso solamente a unos mediadores y ellos ahora no quieren hablar con otras personas, por mucho que el padre Antonio Rodríguez lo hayan mandado y él no lo quiere reconocer al penal de Cojutepeque y estuvo dentro. Él sí es el único que tiene acceso a las cárceles, porque están tratando de ver cómo resuelven esto. Porque la verdad es que se les ha ido de las manos. Al no tener a alguien, un intermediario entre las pandillas y el gobierno, que fue esto, y que solo quieren hablar con Mijango, solo con Mijango. Sí. Entonces, iba a decir Colindres, pero sí, no. Eso es estético. Solo con Mijango entonces es muy complicado, porque las pandillas ahora saben que pueden hacerlo y saben que pueden hacerlo en cualquier momento.
suben otra vez los homicidios y este país otra vez se paraliza y tiene que volver, incluso el fiscal, el mayor crítico de la tregua ante pandillas, viene y dice, no, estaríamos dispuestos a negociar penas. Así de grave estamos. Vamos a hacer la última pausa comercial, amigos televidentes, regresamos con las conclusiones de este tema. Lo que más resentimos los ciudadanos es eso, la delincuencia, prácticamente las colonias sitiadas en muchos aspectos, y pues nada más, eso es lo que tendría que mejorar, por lo menos el que va a entrar. Más o menos, porque la verdad que en la delincuencia es lo que más nos ha afectado, porque por lo menos yo tengo aquí compañeras de trabajo que no pueden llegar muy noche a su casa porque hay toque de queda, hay situaciones bien difíciles en las que no pueden ellas llegar muy noche, entonces... A comparación de otros presidentes creo que hizo muchas cosas, pero en el sentido de seguridad siento que ahí sí estamos peor. Parte de lo que opina el salvadoreño de a pie que entrevistamos para conocer su opinión acerca de la administración del presidente Funes o su evaluación en particular. Ya me quedan cosas de 5 minutos y quisiera hacer las últimas preguntas referente a la evaluación que se hace en esta área. Doctor, ¿por qué será recordada la administración del presidente Funes en materia de seguridad? En 3 palabras, por haber fracasado. Es decir, en la cuestión de seguridad, no estoy hablando de las otras cosas, pero en la cuestión de seguridad realmente no hubo una política consistente, estoy de acuerdo con lo que aquí se dijo, y los elementos cosméticos, los elementos mediáticos, porque mucho fue mediático, todas las contradicciones que en un momento determinado se dijeron, qué dijo este, qué dijo aquel, que se desdijo el de más allá, pues en 3 palabras fueron, desafortunadamente para todos nosotros que somos los que lo vivimos en carne propia, un fracaso. Y no solo fueron salvadoreños de pie, si se fijó el primero creo que era diputado, el que iba vestido ahí de rojo con nariz de color y estas cosas blancas. ¿No? Carlos, ¿hubo algo bueno en esta administración? ¿Algo que se hizo y que por alguna circunstancia tuvo algún resultado positivo? Pues realmente los logros que pudieron haber existido son opacados abrumadoramente por los desaciertos. Pero si tuviera que mencionar un logro, sería el control que se logró tener al interior de los centros penitenciarios en relación a la identidad de los reos. Se logró armar un buen sistema para identificar a los reos efectivamente, que no se tenía anteriormente. Es una cosa que nunca se le había prestado atención, pero que es muy importante. En centros penales siempre se ha dicho en cualquier administración, cualquier director que ha estado o algún analista en temas de seguridad dice el 80% o un porcentaje similar de los crímenes que se cometen en el país provienen de los centros penales. ¿Se hizo algo específicamente en tema de centros penales? No, por eso le menciono, o sea, el tema de centros penales, pues definitivamente que es un desastre, pero estuvo ese pequeño avance, porque antes ni siquiera se podía identificar, no existía forma de identificar a los reos o de diferenciarlos unos de otros. Con ese pequeño avance pues ya se puede lograr. Pero en términos generales, los desaciertos en centros penales pues son mucho más. Por ejemplo, en estos 5 años, y bueno, corríjame si me equivoco, pero en estos 5 años no se amplió la infraestructura carcelaria. No, claro. No. Y se venía en años anteriores de construir penales relativamente mejor diseñados, como el Dizalco, que en su momento pues sirvió de alguna forma para controlar la actividad delincuencial de las personas que eran recluidas ahí. No había forma, por ejemplo, de que las personas cargaran teléfonos celulares porque no existían forma en que accedieran a electricidad para cargarlos. Pero esto con el tiempo, la ampliación y el mejoramiento de las instalaciones carcelarias no se logró, y esto lo que hace es
fomentar un descontrol, un desorden al interior de los centros penales, propiciar la comisión de hechos delictivos, y si a eso le agregamos de que no existe una clasificación ya adecuada para separar a los reos de mayor peligrosidad y evitar que estos contaminen a la población penitenciaria en general, porque precisamente por la negociación que se inició con las pandillas, estos pandilleros de alta peligrosidad que estaban recluidos en el centro penal de máxima seguridad fueron enviados a diferentes penales, trastocando la separación que se estimó conveniente a través de consejos criminológicos y haciéndolo pues de forma antojadiza y poco técnica. César, y quizás con este diagnóstico que hemos tratado de hacer esta mañana en el área de seguridad de la administración Funes, ¿qué es lo que se le está entregando a la próxima administración y cuáles deberían ser sus principales retos a afrontar? Bueno, se está entregando ahorita a un país igual muy parecido en la violencia como se recibió. Esta fue una administración, fueron 5 años donde se tomó una decisión, una estrategia interesante que no se había hecho antes, que fue muy novedosa, si lo queremos ver de esa manera, pero que no se supo llevar, que se tuvo la falta de valentía para aceptar esas consecuencias que tenía, porque eran consecuencias políticas, evidentemente, que ahora nos ha llevado a darles a las pandillas este poder de negociar con los homicidios, negociar políticamente con los homicidios, y además de que las pandillas estén cada vez más enquistadas en los barrios, en las comunidades, y tengan a la sociedad y a las comunidades que viven ahí presas del miedo. Entonces, algunas de las declaraciones que tenías ahí en el sondeo creo que lo dejan muy bien, y nosotros también lo percibimos en muchas colonias. La participación o cómo está metida las pandillas dentro de las comunidades es una cuestión muy, muy preocupante, es muy bestial. La verdad que la gente que ahí te puede dar fe de ello, que no es sencillo vivir en eso. Y ese es el legado que está quedando, ¿no? Al darle tanto protagonismo, al darle tanta rienda suelta a las pandillas, es lo que se obtiene. Entonces, ¿qué debe hacer la nueva administración? Bueno, para empezar, revisar, creo yo, los funcionarios que se dejan. Segundo, prestar más atención en las cárceles, porque venimos escuchando, no solo en estos 5 años, sino que en los últimos quizás 10, que a las cárceles se les va a poner finalmente el bloqueador de señales, y lo que vemos es que seguramente algún pandillero va a comentar más tarde por Twitter o Facebook esta entrevista, porque tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, interés real en hacer las cosas, y digo las cárceles porque son lugares donde se cometen extorsiones, donde se dan órdenes tanto para parar o incrementar los homicidios. Entonces, si no hay un control efectivo de cárceles, si no se mejoran las condiciones carcelarias, si no empezamos de ahí, por ejemplo, y de dotar a la policía de mayores recursos, esto no va a cambiar.